hubo un evento que pudiéramos decir como un punto de inflexión. Cuando hablamos de un punto de inflexión es que marca un antes y un después. Eso es así. Eh, Los que escribimos guiones le llamamos un plot point. Plot point. So, cuéntame de eso. Bueno, yo creo que el plot point se empezó a gestar en el 2014 cuando a mi papá le da un derrame cerebral siendo pastor. 9 años después, en el 2023, mi mamá me llama, mira, tu papá tiene problemas para respirar. Lo que no nos imaginábamos era que 3 meses después yo iba a llegar a la casa y me iba a encontrar a mi mamá en el piso después de haber sufrido un paro cardíaco, un ataque al corazón. Wow. 3 meses después. Eso fue en febrero y ese próximo mayo 19, fue un viernes, me acuerdo. Ahí se me fue el mundo. Hola, soy el pastor Luis Guadalupe y estamos en Renew, Renueva tu Vida, un podcast donde vas a escuchar testimonios con personas igual que tú y como yo, donde ellos compartirán situaciones difíciles, situaciones donde tuvieron que superar momentos muy complicados en la vida. Y yo creo que todos estamos luchando con eso. Así que te invito a que compartas con nosotros en este podcast Renew, Renueva tu Vida. Te comparto esta cita. La dijo Sarah Denson. El duelo puede ser una carga, pero también un ancla. Te acostumbrarás a su peso, como te mantienes en su lugar. Hoy vamos a estar hablando del duelo y para eso tengo el gran privilegio de tener un gran amigo, un gran compañero de trabajo, se llama Jonathan Flores. Jonathan López. López. Se llama Jonathan López. Jonathan, bienvenido a Renew, Renueva tu Vida. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. Yo creo que listo, después de 1 año y medio, casi 2, listo para compartir mi historia, esperando que alguien que pueda escuchar este podcast o ver este video pueda recibir bendición, y esa bendición definitivamente no va a venir de mí ni de nada que yo haya hecho, sino vamos a ver cómo el Señor nos toma en sus brazos y cumple sus promesas. Qué bueno, yo estoy súper entusiasmado porque esto es un asunto que les toca a todo el mundo. Pero antes de entrar a esa materia, cómo has pasado esa situación, háblanos un poco, ¿quién es Jonathan López? ¿De dónde viene? ¿Qué nos puedes contar de ti? Pues mire, inclusive ayer tuve un poquito de práctica porque empecé otro trimestre de maestría y la profesora quiso que nos presentáramos y dice, yo no los conozco, ¿de dónde vienen? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Y cuáles son sus sueños? Y yo, wow, sin verdad acordarme que hoy iba a estar aquí. Pues mira, Jonathan López nace un 21 de abril del 1988 en el Hospital Auxilio Mutuo, a algunos cuantos kilómetros de aquí, del Centro Juvenil. Y nace en un hogar adventista. Eso me hace adventista de tercera generación. Algunas personas conocerán a mi abuelo y a mi papá. Mi abuelo, Wilfredo López, pero todo el mundo lo conoce como Willy. O Willy. Willy López trabajó 45 años en la radio, 23 de ellas desde que se fundó hasta hace algunos años atrás en Radio Sol. Un padre profesor y teólogo, empezó como maestro en nuestras academias y luego como pastor, llegó a ser director de jóvenes de la Asociación del Norte, una persona muy querida. Todavía yo creo que yo cosecho cosas de ¿verdad? La Biblia dice que cuando los santos pasan al descanso, sus obras perduran. Ujú. Y definitivamente eso es algo que se ha cumplido con mi papá y con mi mamá también. Teresa Morales, profesora de 28 años en nuestras academias. Una familia totalmente misionera. Una hermana menor, Yanitza López, que ahora mismo está trabajando en la Academia Regional Adventista del Este en Río Grande. Excelente. Bueno, entonces, bueno, los que te conocen, pues, saben que tú eres un aficionado de lo que tiene que ver con las cámaras, programación.
precisamente te dedicas a eso, Sí. a hacer este tipo de producción. Y cuéntanos un poquito acerca de eso para que la gente se vaya entusiasmando. Pues mira, es interesante porque el Señor nos fue llevando poco a poco a este lugar y a este llamado. Yo, en el momento que salgo de la high school de la Metropolitana, en el 2006, siento el llamado del Señor de irme para Antillian a estudiar ciencias naturales. Bueno, realmente no fue que sentí el llamado del Señor, fue que yo hice mis planes y yo pensé que el Señor estaba con ellos sin haberle consultado. Apoyando todos tus pasos. Algo así como Josué con Ai, pues como ya me había bendecido en el pasado, pues lo que yo o lo que esté en mi mente, pues Él lo va a bendecir. Algo que no es cierto, ¿verdad? Eh, Me voy a ir a estudiar ciencias naturales, estudio biología, me graduó de biología en el 2010 y en el 2011 empiezo una maestría en ciencias biomédicas. Y mientras estaba empezando la maestría, empecé a hacer metamorfosis o terminando de hacer Metamorfosis, que fue la primera producción que yo hice para allá para el 2011, 2012, que estrenó creo que en el 2013. ¿Qué tipo de producción es? Era como un mediometraje, eran 45 minutos. Realmente al principio lo que esperábamos era darlo en el centro juvenil, o sea, una vez en cada campo y después, ¿verdad? Pensamos, pues ya lo vio mucha gente, pero tanta gente se quedó fuera que yo estuve un año y medio de iglesia en iglesia los viernes y los sábados por todo Puerto Rico dando la película. Eso nos llevó a dudar seriamente si lo que nosotros estábamos haciendo era lo correcto o era el camino que Dios quería. Y cada vez el Señor ponía en mi corazón que Él quería llamarme al ministerio, pero no al ministerio pastoral, sino al ministerio del evangelismo digital. El que uno predique, porque mucha gente cuando te ve predicar, pues dice, pues el pastor, yo no soy pastor. Y Dios sabe en mi corazón que mi anhelo tampoco es serlo. No porque sea malo, no porque lo vea más bajo. Simplemente siento que el Señor me llamó al ministerio del evangelismo digital. Y yo creo que el Señor a todos nos llamó a un ministerio y cuando sentí fuertemente ese llamado decidí perseguirlo, pero tenía que pagar los biles, tenía que ayudar a mi familia, así que empecé a trabajar en la Academia Adventista como maestro de biología y por las noches, muchas noches, seguir poco a poco desarrollando el talento hasta poder llegar a donde estoy hoy, ya con 3 películas y este año estrena Restart, la serie financiada por Home Media Puerto Rico y la Unión Puertorriqueña. Y esperamos prontito, el 2 de febrero, poder estrenar el tráiler. Wow, tremendo. Es fascinante todo lo que tiene que ver con los medios y poder transmitir un mensaje, que eso es precisamente el Renew, compartir un mensaje que pueda ayudar a cada una de las personas que van a escuchar esta programación. Ahora, hubo un evento que pudiéramos decir como un punto de inflexión. Cuando hablamos de un punto de inflexión es que marca un antes y un después. Eso es así. Eh, Los que escribimos guiones le llamamos un plot point. Plus point. Que es un Tremendo. punto donde la trama iba de una manera y eso que pasa hace que todo tu viaje cambie por completo hacia otra dirección. Pues vamos a utilizar ese mismo término. Repite el término. El plot point. Plot es trama y point es un punto en la trama. Un punto en la trama, generalmente es una estructura de 3 actos. Tienes el setup, que es el primer acto donde tú conoces a los personajes, cuáles son sus motivaciones, pero la película de verdad comienza, o la trama de verdad comienza en el plot point, cuando ocurre algo que afecta lo que pasaba en el primer acto y ahora la dirección es totalmente diferente. Claro. Entonces en la vida hay muchas personas que llega ese momento. Oh, sí. Y tú has tenido un momento que los que te conocemos fue un momento donde todos empatizamos, todos tuvimos simpatía hacia ti porque fue un momento muy, muy difícil. Háblanos qué pasó, cuéntanos de eso. Bueno, yo creo que el plot point se empezó a gestar en el 2014 cuando a mi papá le da un derrame cerebral siendo pastor. Wow. Yo tengo que dejar la maestría de ciencias biomédicas para poder dedicarme a cuidarlo. Cosa
que le agradezco al Señor porque me permitió estar bien de cerca con Él. Y no solamente como que verlo de ratito en ratito, sino que me tocaba cuidarlo y asearlo y todo. Entonces, 9 años después, en el 2023, pues estoy una noche de sábado por la noche. La fecha, ahora mismo tendría que buscar cuál es la fecha. Está cerca de febrero 17. Realmente esas semanas para mí son tan borrosas en el sentido de que me acuerdo todo el dolor, pero acordarme, yo me acuerdo qué día era, pero el número es muy difícil. Tendría que ir para atrás al 2023 para ver. Era mediados de febrero, un sábado de noche. Mi mamá me llama, mira, tu papá tiene problemas para respirar. Uf. Y en lo que yo vivo a 5 minutos de la casa donde están mis papás. Y en el momento, en lo que yo me pongo las chanclas porque me voy así mismo, estaba viendo una película, mi hija se había dormido y estaba viendo una película con mi esposa. Y yo le dije, me tengo que ir, le expliqué más o menos por encima, me puse las chanclas, busqué las llaves y la cartera y salí. Y cuando llegué ya había fallecido. Wow. No estuve en ese momento. Ahora, no te puedo negar que aunque ese comienza a ser el punto de inflexión o ese plot point, como yo lo vi por 9 años postrado, como yo lo vi por 9 años frustrado por no poder levantarse, como yo lo vi sufriendo, yo le agradecí al Señor. Y mientras tenía a mi mamá en un brazo y a mi hermana en otro, mientras ellas estaban llorando y yo pues estaba quebrado, pero no necesariamente llorando, lo único que me salió decirle fue, el Señor nos lo regaló 9 años después del derrame. En aquel momento, todos los doctores decían que 9 de cada 10 personas que le pasa lo que él le pasó, morían en 48 horas. Wow. Y eso era lo que le daban, 48 horas de vida. 9 años. Y lo que yo les dije con la voz entrecortada fue, Dios nos regaló de 48 horas, lo convirtió en 9 años. En esos 9 años, Él nos casó a mí y a mi hermana. Wow, privilegio. Él, así en silla de ruedas, Él logró ver a sus nietas, a sus 2 nietas. O sea, yo sentí que fue como cuando Dios le enseñó a Moisés la tierra prometida y le dijo, mira, esto es, así van a quedar tus hijos, así va a quedar tu familia, y entonces lo puso a descansar. Yo lo veo de esa manera. No quiere decir que no duela, pero hasta cierto punto yo sentí, Dios, tú lo pusiste a descansar. Lo que no nos imaginábamos era que 3 meses después yo iba a llegar a la casa y me iba a encontrar a mi mamá en el piso después de haber sufrido un paro cardíaco, un ataque al corazón. Wow. 3 meses después. Eso fue en febrero y ese próximo mayo 19, fue un viernes, me acuerdo. Ahí se me fue el mundo. Porque el Señor me había dado la tranquilidad de que papi estaba descansando, pero tú jamás vas a pensar, si alguien te dice, pues en 3 meses vas a perder a papá y a mamá. No hay manera de... No hay libreto No. que aguante eso. Cuando y le doy gracias a Dios que yo fui el que la encontré. Con todo y que esa imagen, ¿verdad? Nunca se va a borrar de mí. Imborrable. Oh. Pero si hubiese sido mi hermana, no sé, a lo mejor hubiese sido diferente. Pues yo llamo al 911, mandan una ambulancia y ya cuando la ponen, pues ya no daba signos vitales. Tú sientes que te falta el aire. Cuando allí cerca estaba, por la providencia divina, el pastor Alor, que era el pastor de mi iglesia. Él estaba arreglando el carro con mi vecino, que también es miembro de nuestra iglesia y que es mecánico. Y el Señor lo hizo que se le dañara el carro en ese momento, y cuando él ve las ambulancias entrando, él vino para acá. O sea que yo no pasé, Wow. yo creo que ni 10 minutos antes de tener una persona que estaba ahí conmigo.
tu apoyo y un pastor que Y normalmente un pastor que es están una figura para capacitados. mí muy importante, espiritual en mi vida, Claro. de amistad, de todo. Saludo al pastor Hugo Valor. Un abrazo. Eh, y entonces, pues de ahí, pues todo el mundo se empieza a enterar, es lo normal, ¿verdad? Yo no llego al trabajo, porque eso fue bien temprano en la mañana. Yo no llego al trabajo, y el no llegar al trabajo, pues empiezan a Preguntar indagar, qué pasa con Jonathan, y no ha llegado. exactamente, y hasta que sale la noticia. Eh, yo tengo un recuerdo vago de todas las personas que estaban allí, porque llegó bastante gente, pero no los recuerdo a todos, porque en mi mente se fue en blanco. En una yo siento que tengo un apretón en el pecho que nunca había sentido y me asusté. Y la doctora que fue, la doctora Yaslin, la doctora de la iglesia Liceda, muy buena, era la doctora de la familia, me manda a coger la presión, la tenía a 170 sobre 100 y pico, o sea, la tenía bien alta. Muy alta. Claro. Y era por la impresión. Y ella mandó a que me compraran unas pastillitas para mantener regulada. Dice, todavía la vas a tener alta porque estás en este proceso, pero no queremos que te suba demasiado. Y ahí me empezaron a dar tesis y cosas. Y está bastante borroso. Recuerdo a muchas de las personas. Recuerdo al pastor Joshua Morales. Yo no sé ni cómo me le tiré encima, porque él es mucho más pequeño que yo, pero el Señor le dio fuerza Claro. para aguantarme, porque yo me desplomé a llorar. Yo creo que todo lo que no lloré en, en el duelo de mi papá, entonces tuve un duelo conjunto. Y a lo mejor alguien que me está viendo, pues habrá pasado algo así. En la primera yo estaba con mucho dolor, pero estaba tranquilo, estaba en paz. Pero 3 meses después, el mundo se me vino abajo. No, Okay. En la primera pérdida de tu papá, la muerte, tenías 9 años con él en el progreso de su condición y correcto. demás, que alguien pudiera decir, bueno, pues fue progresivo y ya se esperaba hospitalizado, más o menos. Pero en el caso de tu mamá, eh, fue, digamos, como dicen en el campo, de repente. Fue el síndrome del cuidador. Ella se entregó para cuidar a papi, pero el cuidador pues está siempre pendiente a la otra persona y no necesariamente está pendiente a sí mismo y a su salud. Y yo creo que eso es parte de lo que pasó, aunque todavía no puedo entender y se me hace difícil, ¿verdad? Eh, vamos a ir contando cosas que pasaron y cómo el Señor se manifestó para yo poder hoy estar en paz. El dolor nunca se va. Todos los días yo los extraño. No hay manera de que, no importa lo que haga, saber que ellos no están presentes para darles una llamada. Y, y ahí, y ahí yo creo que Bad Bunny lo dijo bien en el título de su disco. Yo debí tirar más fotos. Claro. Pasé muchos tiempos especiales con ellos, pero no los tengo en mi memoria, no los tengo para recordarlos en fotos. Eh, esa es una de las únicas, vamos a decir así, de las cosas que me ponen triste. Sé que el Señor lo selló para salvación, pero mi hija, tengo fotos muy limitadas con ella, pues porque ella estuvo nada más que sus primeros 3 años con ella, pero más fotos para ella poder ver a sus abuelos y poder ver a su abuelo cuando no estaba en silla de ruedas. Todo eso, pues, es que antes tampoco era tan fácil tener fotos. eh, Claro. no era como No es ahora como que lo ahora. tenía en el celular, pero en medio de todo, con la presión alta, ¿verdad? Por el cantazo, no pudiendo dormir, con un insomnio, y los que me conocen saben que yo me duermo muy rápido. Yo puedo estar hablando contigo y a los 3 minutos, si tengo sueño, me quedo dormido. Y empezó un miedo y la mente empezó a traicionarme y a pensar que si me quedaba dormido, ahí me iba a quedar. Y que iba a pasar con mi esposa y que iba a pasar con mi nena. Y entré en ataques de pánico, en ansiedad, de lo que sería un episodio depresivo. Claro, claro. O sea que
Fíjese, fíjate que estás trayendo un punto muy crucial donde posiblemente los que están viendo este podcast se estén identificando porque la gente no se imagina que un momento, uno puede estar muy bien emocionalmente porque la vida va bien en Ujú. términos generales, pero este punto de cambio que impacta a las emociones directamente, como de uno nunca padecer de algo, empieza a experimentar ataques de pánico, que eso es una situación muy Eso es horrible. difícil de afrontar Eso es horrible. Tú piensas que te va a dar un ataque al corazón ahí mismo. y que hay gente que dice, siento que me voy a morir aquí. Sí, tú sientes que te falta el aire, se te adormecen los brazos. Bueno, es una cosa increíble. Yo lo que sentí fue, aunque tenía a mi hermana, yo me sentí como que, hermano, mi mayor soporte, mi mamá y mi papá se fueron en 3 meses, pasan muy rápido. Demasiado. Yo apenas no estaba terminando de sobrellevar bien un duelo que me entra el duelo mayor, el saber que ahora estoy solo. O sea, y ahora me pueden decir, pues quedó huérfano, ¿me entiendes? Por completo. Aunque eso es para niños más pequeños, pero uno se siente así, uno se siente Ujú. solo. Y estuve cerca de 3 semanas que no podía dormir. Estaba así y de momento empezaba un dolor en el pecho, una ansiedad. Aquí trabajando, hay veces que me iba a caminar. Como siempre aquí tengo reuniones con departamentales, pues, iba hasta más seguido donde ellos simplemente por salir del espacio donde estaba, porque Claro. yo una vez investigué y para uno sacar a la mente de ese proceso, uno debe caminar, uno debe que tus ojos vean un lugar nuevo, que vean otras cosas. Ujú, ujú. Y 3 semanas en ese punto. Ahora, Jonathan, definitivamente lo que nos estás contando, incluso mientras lo estás diciendo, pues yo que te conozco y los que te conocen, estás luchando con recordar este momento y Sí, sé que te compunges, tomas aire. sí. Oye, Jonathan, ¿cómo se supera un duelo? O sea, ¿cómo es esto? Porque un dolor que te embarga, en la cita que leí al principio, lo que proyecta la autora de la cita es que el duelo te va a llegar, pero se puede convertir en un ancla, donde hay personas que pueden pasar años Y no en salen. una situación emocional muy trágica. Y al que te ve ahora, aunque sabemos que viene esos momentos de sub y baja emocional, pero estás de pie. Entonces, Claro. Jonathan, ¿cómo? O sea, ¿qué punto hubo de superación? ¿Qué te ayudó? ¿Cómo se supera para que nosotros sepamos cuando nos toque y el que le está pasando, cómo superar ese duelo? Pues mira, definitivamente no hay un manual para esto y no todo el mundo lo supera de la misma manera. Yo voy a hablar de 3 cosas. Uno, lo constante. Las personas que me escribían y me veían y me decían, estamos orando por ti. Y eso fue de manera constante. Eso es la gotita que va llenando el vaso. Gotita, 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 llenando, gotita. Que alguien te lo dice y en el momento no, como que tú no sientes alivio, pero sabes que hay personas que están clamando a Dios por ti. Ok. Mi gente, o sea, Pastor Guadalupe, y digo mi gente para los que están mirando, el ser humano no está listo para bregar con el duelo. O sea, el ser humano no tiene la capacidad de lidiar con el duelo. Ok. Esa es la realidad. O sea, lo que podemos hacer es pedirle a Dios que nos sostenga y ser totalmente sinceros diciéndole, no puedo más. No sé cómo cargar esto. No sé cómo procesar esto. Y voy a contar una experiencia, 2 experiencias bien importantes. Una de ellas es, sigue trabajando y sigue tu vida como la tenías antes del duelo. Me explico. Ujú, ujú. Me suena Desde, interesante eso. desde enero, el pastor Arocho me había llamado para decirme, queremos que seas el orador del campamento de adolescentes de Yuquibo. Para mí era un honor porque
Yo que me crié con directores de jóvenes, para mí los oradores de campamentos de verano, eso es algo bien importante porque sabemos la parte evangelística que se hace allí. Allí llegan muchos nietos de adventistas que nunca han ido a la iglesia y escuchan de Jesús por primera vez. Pero cuando estaba peleando conmigo mismo en medio de la depresión para ver si iba o no, recordé que Dios me había llamado a esto 2 meses antes de todo lo que iba a pasar. Y ya Él sabía que yo iba a pasar esto. Me agarré de 1 Corintios 10:13 que dice que Dios no nos da pruebas que no podamos soportar. Claro. Y si Él me la dio, yo me anclo a esa promesa y me anclo a la promesa y al llamado. Al llamado de que Dios sabía que iba a tener que hablarle a jóvenes en medio de mi duelo. A 3 semanas de enterrar a mi mamá. Wow. Y a 4 meses de enterrar a mi papá. Ya Él lo sabía. Y Él no me retiró ese llamado. Hablando después con el pastor Orocho, me dijo, yo estaba esperando que tú me llamaras Dijeras que no. y dijeras que no, pero nunca me Porque es lo llamaste. lógico. Es lo lógico, es lo lógico. Y ¿sabes qué? Hasta ese día por la mañana, que yo estoy recogiendo todo y montándolo en el carro, montando las cosas de mi esposa, de mi nena, porque nos vamos todos esa semana, yo estoy peleando con el Señor. Y yo estoy diciéndole, ¿cómo es que, olvídate de lo que tú permitiste, ya tú lo permitiste, pero cómo es que tú me llamas sabiendo que yo voy a estar en el momento más bajo emocional y espiritual de mi vida? Claro. ¿Qué yo tengo para ofrecerle a esos chicos? Al contrario, yo debo estar ahí recibiendo y no dando. Siendo sanado. Exacto. Y te llaman a sanar. ¿Sabes qué? Cuando tú en medio del duelo sigues el llamado y el propósito que ya Dios te dio y sigues con tus tareas regulares y comienzas a darte cuenta que en medio del duelo tú puedes ser bendición para otros, eso te empieza a sanar también. Porque ya no estoy centrado en mí y en mi dolor. Me tocó escuchar a adolescentes pasando cosas en sus hogares que yo jamás pensé que una persona de 14 años tendría que pasar. Y el yo poder, dentro de lo estropeado que estaba, dar consuelo, el Señor me iba sanando en el proceso. Yo tenía ya todos los temas listos. Y tú sabes que cuando nosotros hacemos los temas, siempre en las introducciones hay historias que a veces son personales. Claro. Pero yo tenía historias personales que no tenían nada que ver con mis papás. Pero el Señor, en el momento de predicar, me acordaba algo que tenía que ver con el tema, pero era con papi y con mami. Y yo empecé a desahogarme frente de 200 jóvenes. Wow. Wow. Y en muchas ocasiones se me salían lágrimas y algunos jóvenes dirán, diache, pero este Jonathan sí llora, hombre. Sí llora predicando. Yo estaba contando historias que pasé con mis papás, historias que me edificaron, historias que me enseñaron, pero historias donde tenía que recordarlos. Hasta que llegó el jueves. El jueves nos dicen, yo sigo peleando con esto, empiezo a ver la sanación, pero todavía estoy lidiando con eso. Me llegué a levantar varias veces en la noche en Yuquibo, dejaba a mi esposa y a la nena y me iba a caminar viendo el amanecer, viendo la neblina, orándole a Dios, diciéndole, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Yo quiero salir de este hoyo en el que estoy. Hasta que llegó el jueves en la mañana. Jueves en la tarde, mejor dicho. Estaban preparando para el banquete, el centro, y nos dicen, tienen que ir a la cancha. Y yo estoy hablando, o el Señor me pone en la mente a hablar acerca del paralítico del estanque de Betesda. Y en el momento del llamado, porque ella me dicen, pues tienes que hacer un llamado más apelante para ver si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor. En medio del llamado, nadie comienza a pararse y el Señor pone en mi corazón este pensamiento que no estaba escrito. Si yo pudiera hablar con mi yo de 14 años, porque ellos tenían 14, 15 años. Mira cómo el Señor puso estas palabras. Si yo pudiera hablar con mi yo de 14 años, yo le diría,
todo va a estar bien. Wow. 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 Ahora mismo tengo los pero erizados porque eso viene del cielo. Y mientras yo lo estoy diciendo, eso me está rebotando en la cara. Wow. Y ahí yo empiezo a llorar. Y seguí hablando, no recuerdo bien lo que dije, con los ojos cerrados mientras me bajaban las lágrimas. Y cuando yo me viro, hay más de 23 jóvenes detrás de mí. Dios utilizó un campamento, Dios utilizó el cariño de los chicos, Dios utilizó mantenerme en la misión para la que me había llamado, para recordarme que todo iba a estar bien. Wow. Una, 2 semanas después, ya llevaba días sin sentir el campamento, o sea, me sanó bastante. Pero mientras estoy manejando con mi esposo y con mi niña de noche, me entra el último ataque de pánico que yo sentí. O de Así los mismo, el últimos. último, O de o los sea, últimos. lo marca. Eso Ok. es. Yo empiezo a sentir el pecho apretado y mi mente empieza a pensar, estoy así, estoy manejando, Señor, mi esposa, mi niña. Ujú. Ni siquiera estaba pidiendo por mí. Y mi niña de 3 años, que estaba como que media dormitando, así, como que mirando para la ventana. Yo no estoy hablando nada, yo no estoy diciendo nada, pero me empiezo a ver inquieto. Y ella me dice, papá. Y en medio de todo lo que yo estaba pensando, porque cuando uno se pone a pensar así, uno no escucha para afuera. Ujú, ujú. Y su voz entró en medio de Todo ese ruido emocional. de todo ese ruido emocional, de todo lo que estoy pensando. La mente empieza a correr a millón y de momento es como cuando yo escucho papá, todo hizo y se fue. Y ahora entra el papá a escuchar a su hija. Y me dice, papá, no te preocupes, todo va a estar bien. Oh, wow. Yo no he verbalizado, yo no le he dicho a mi esposa lo que me está pasando. Porque si yo lo verbalizo, pues ella lo escucha. Pero el Señor utilizó a una niña de 3 años en un car seat, en la parte de atrás de mi carro, para recordarme lo que me había dicho en el campamento. Jonathan, yo estoy aquí. Y yo no voy a permitir que lo que está en tu cabeza sea una realidad. Tienes que quedarte tranquilo porque todo va a estar bien. Wow. Qué impresionante, Jonathan. Que una Y niña. tú sabes qué es lo más impresionante, Ajá. que las palabras como las dijo, ella no las ha vuelto a repetir y ya tiene 5 años y nunca la he escuchado decir las palabras exactas que dijo otra vez. Es como si no hubiesen venido de ella. Como si el Señor utilizara a la persona que yo menos pensara para dejarme saber, yo tengo el control y tengo el poder. Yo necesito que tú confíes en mí y que sigas hacia adelante y enfócate. Y aquí viene otra enseñanza. Enfócate en los que están vivos, no en los que no lo están. Porque en medio del duelo hay gente que todavía necesita de ti. Hay gente para la cual ser bendición. Y después de esos 2 momentos tan impactantes, no me quedó otra que rendirme por completo y decirle, por las noches, si tú quieres llevarme en el descanso, llévame. Yo me cansé de pelear. Yo me voy a entregar a ti. Haz lo que tú quieras. Cuando sentía que me empezaba a pasar algo así, yo me iba a correr, a hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante, la oxigenación del cerebro es muy importante. Y llegaba calmado.
Fui al cardiólogo para hacerme pruebas. Y él me dice, estás bien ahora, pero si no haces algo con esa genética puedes terminar igual que ellos. Y ahí yo empecé a pensar en los vivos. Y dije, tengo una hermana, tengo una sobrina, tengo un cuñado, tengo una hija, tengo una esposa que me necesitan. Y yo siento que el Señor me necesita. Por entonces ahora yo tengo que hacer mi parte. Y mi parte es alimentarme mejor, hacer ejercicio. Y cuando me empecé a detoxificar, yo he rebajado 50 libras ya. Eso también fue una ayuda y todo fue simultáneo. Yo empecé a cuidarme, todo lo que pasó conmigo en el campamento, todo pasó de manera simultánea. Entonces, el llegar a una sanación no es algo de una cosa, es verificar todas las cosas en tu vida que hay que arreglar. Es posible que estés comiendo cosas que activan esa ansiedad. Y cuando tú las eliminas y empiezas a rebajar, y cuando haces ejercicio te sientes mejor porque ya no te fatigas tanto, te empiezas a dar cuenta que eso, junto con la providencia divina mostrándose casi literalmente, o sea, yo escuché la voz de mi hija, pero tanto en la predicación como ahí es como si hubiese escuchado audible la voz de Dios. No te preocupes, todo va a estar bien. Impresionante. No. Impresionante, Jonathan, porque mira, ahorita citaste de Corintios. Y ese mismo pasaje habla que junto con la prueba, el Señor dará la salida. Eso es así. Y lo que nos estás compartiendo es que Dios te abrió una primera puerta con el campamento. Sí. Que lo lógico era no ir porque no me siento preparado para estar frente a personas que necesitan escuchar un mensaje o ver a alguien sólido. De hecho, se me olvidó decirte algo. Ajá. Poderosísimo. Deja tu pensamiento ahí, Sí. no lo quites. El Señor me habló a través de todo el campamento. El jueves fue un puntillazo, pero todavía yo estaba peleando con el Señor cuando me presentan y yo cojo el micrófono para hablarles la primera noche. Yo voy caminando hacia el frente y yo voy peleando con Él aquí en la mente. Wow. Los temas estaban listos. No era el asunto de que yo no me había preparado. El contenido no era. El contenido no era mi disposición. No estaba ahí. Muchos están sabiendo ahora esto porque estuvieron en ese campamento y ahora es que se están enterando de esto. De los detalles. Y en el momento, justo antes de yo ir, había como unas dinámicas sociales. Así que los muchachos estaban revolcados porque se acababan de sentar después de haber hecho una dinámica social. Y cómo ahora yo, adolescente, así como estoy, voy a captar su atención. Y voy peleando con eso por el Señor desde la parte de atrás del centro de Yuquibo hasta que me paro frente a 200 muchachos, 100 y pico muchachos, 200, con todo y los consejeros y el staff. Y en el momento en que yo alzo el micrófono para comenzar a hablar, Guadalupe, el sonido del centro de Yuquibo hizo "Sst". Y yo sentí una voz que me dijo, dale. Este es el momento. Este es el momento. Wow. Y todas las noches, noche tras noche, volvía otra vez, me ponía, alzaba el micrófono y hacía "Sst". El que ha bregado con adolescentes sabe que eso no es normal. Eso no es algo que pasa todo el tiempo. Entonces, el Señor me fue mostrando poco a poco hasta llegar el jueves para dejarme saber, yo estoy contigo. Y lo que alguna persona pudo haber recibido de bendición en ese campamento, que fue en el 2023. El campamento se tituló Living Salt, para todos aquellos, ¿verdad?, que no se acuerdan del campamento. Lo que sea que tú sentiste esa semana no provino de mí, porque mi tanque espiritual estaba vacío. Estaba vacío. Yo estaba dudando no de la existencia de Dios, sino del plan de Dios. Y Él se mostró todas las noches, y terminamos, gracias al Señor, con 7 almas bajando a las aguas bautismales. Entregando su vida al Señor. Y ahí yo me di cuenta wow, que no era yo, que nunca había sido yo.
Y eso me liberó. Porque ahora cuando me invitan y yo me paro al frente, yo le digo, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que lo vas a hacer. Ya en mi vida espiritual y cuando voy a hacer algo para Él, ya no dependo de mi fuerza. Porque en el momento en donde, más bajo de mi vida, en el que sentía que no podía hacer nada, Él lo puso todo. Más bajo que eso, no voy a estar. Y discúlpame, pero es que me vino a la mente, Esto tiene es que lo bueno compartirlo. de este programa porque no queremos traer algo como que organizado, no, es cómo surge, porque renovar tu vida tiene que salir de lo real, el testimonio de las personas para que los que nos están viendo puedan saber que Dios va a abrir puertas. Y te estaba mencionando que esa puerta fue el campamento. Sí, Mira cómo te restaura, pero todavía había algo que hacer en tu corazón, inclusive, como tú más o menos marcas que fue o el penúltimo o el último ataque de pánico, que es un ataque emocional muy significativo porque se proyecta en la parte fisiológica. correcto. Eh, pero entonces el Señor abre la segunda puerta para salir de esa parte que se transfiere a la parte fisiológica, utilizando a tu hija, a una niña, que nadie se iba a imaginar que pudiera ella percibir tu estado de ánimo o al menos tu estado emocional interno y que diga las mismas palabras que el Señor te dijo en la primera puerta. Así que yo veo dos puertas que Dios abrió. Campamento y yo pienso que la más hermosa con tu hija. Todo va a estar bien. Esto sacude a cualquiera. Y quiero Y sobre concluir. todo en momentos donde tu mente te está diciendo que nada va a estar bien. O sea, Ajá. que todo va para el precipicio y que estás cayendo en un hoyo del que tú sientes que no puedes salir. Y algo que quiero señalar es la sabiduría que el Señor le dio a mi esposa en ese momento. Porque ella, en vez de victimizarme, en vez de estar con el ay bendito, decidió, ella me vio salir corriendo sin yo decir nada. Yo me iba, pum, y volví al rato. Y ella no dijo nada. En otras ocasiones, una esposa, ¿y para dónde vas? ¿Por qué vas así? Ella guardó silencio muchas veces y siguió tratando nuestra vida familiar con la normalidad posible dentro de lo que estábamos pasando. Y eso es muy importante, tener un grupo de apoyo que no te victimice, porque el victimizarte te mantiene en ese hueco más tiempo. Inclusive hasta cuando tú intentas salir, lo sé porque había momentos donde yo no quería salir, no porque no estaba sanando, sino porque me iba a encontrar a alguien que me iba a abrazar y me iba a decir, estamos contigo, y me iba a traer otra vez a ese dolor. Y no es que estoy renegando de las personas que lo hicieron, sino que hay veces que uno se encierra porque cuando uno siente que empieza a salir, las personas te miran con pena, te miran con cariño diciendo bendito por lo que pasó y te victimizan hasta cierto punto. Pero la intención es La buena. intención es buena, pero lo que tú sientes no es bueno. Entonces, el tener personas que no te victimicen y que busquen siempre la solución. Claro. Yo le agradezco al pastor Ismael Pérez Maisoné porque él me dijo, vengan su fin de semana para acá y para el área oeste, vamos para la playa y hablamos de todo, menos de mis padres. Y ellos eran sus mejores amigos. O sea, les dolió muchísimo. Yo Claro. los vi llorar en el funeral, pero, pero fueron de apoyo espiritual, fueron de apoyo social en ese momento donde no me victimizaron y donde podemos recordar lo bonito de las personas que ya no están sin arrastrarnos a ese abismo. Y definitivamente el Señor no abrió una salida, abrió como 7 salidas. Claro. El campamento, mi esposa, la niña, las amistades, las personas que llegaban diciendo voy a orar por ti. Y en medio de todo, me dio el dominio propio a mí para seguir con los proyectos que yo tenía y comenzar a soñar otra vez. Ujú. Cuando empiezas a soñar, entregándole a Dios tu futuro y diciéndole, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo me entrego. Ya yo no puedo más tratando de
controlar esto porque lo que me está generando es ansiedad. El Señor te da la oportunidad de volver a soñar. Y ahí entró lo que yo había dejado medio parado, que era el proyecto Restart, que 1 año y pico después lo pudimos grabar y 2 años después ahora lo podemos estrenar. Pero esos sueños nacen en el corazón de Dios. Claro. Dios te los pone y en medio del proceso de sanación te ayuda a mirar para el frente. Yo creo que la ansiedad, yo sé que hay gente que dice que la ansiedad se genera cuando piensas demasiado hacia el frente, y es cierto, pero es pensando hacia el frente sin Jesús, Sin esperanza. sin esperanza. Y ahí lo con eso te quiero hacer la pregunta, porque has hablado de todas las puertas que se abrieron, pero ¿a quién ves como capitán de esa apertura de esas puertas que resultan en la sanación tuya? ¿A quién ves, quién es que está dirigiendo todo eso? Porque eh, amigos que nos están escuchando pueden pensar, mira, lo más importante es el apoyo familiar, que es importante. Sí. Lo más importante son los amigos. Pero en tu caso, ¿quién estuvo manejando todo eso para que confluyeran en ese resultado de sanación? La misma persona que en 2 ocasiones de manera sobrenatural me dejó saber que todo iba a estar bien y que Él estaba al control. Yo creo que lo más importante fue reconocer que en medio de mi dolor Dios siempre tuvo el control. Y lo único que yo le pedí al principio fue, ayúdame a entender. Yo no quiero renegar de ti. Estoy dolido, estoy molesto. Molesto porque no pude disfrutar más con mis padres. Molesto porque lo que tú hagas conmigo de ahora en adelante no lo voy a poder compartir con ellos. Molesto porque mi hija no va a conocer a mis padres como yo los conocí. Mi esposa nunca llegó a conocer a mi papá. Mi esposa ya conoció a mi papá en silla de ruedas. Nunca lo conoció antes del accidente. Que su química cerebral cambió también y sus estados de ánimo cambiaban. Ella no conoció a quien yo conocí por 20 y pico de años. Entonces todas esas cosas como que se estaban empezando a quedar inconclusas. Y lo único que le dije, yo quiero entender el por qué tú permitiste esto. Y hace como 5 o 6 meses, Dios puso en mi corazón un pensamiento. Esa misma persona que ha estado controlando todo, ¿verdad? Ha estado controlando las puertas que se abren, ha estado mandándome mensajes diciéndote, yo estoy aquí contigo. Puso esto en mi mente 1 año y pico después de que yo se lo pedí. Así que la contestación, Dios no siempre la va a contestar en el momento. La respuesta no siempre va a llegar cuando tú quieres que llegue. Pero yo sé que era porque en el momento en que yo lo pedí, yo no estaba listo para escuchar la contestación. Claro. Pero después sí. Hace 5 meses llega a mi mente esto. Tu mamá ya padecía de alta presión. Imagínate que en vez de un ataque al corazón hubiese sido un derrame y ella caía en cama. Todo lo que ustedes detuvieron su vida para cuidar a tu papá, lo iban a detener otra vez y iban a estar presos de eso. Claro. Dios quería que tanto mi hermana como yo pudiéramos emprender los caminos que Él quería para nosotros. Y para eso necesitábamos ser, no lo veo como una carga, pero necesitábamos ser libres en medio del proceso. Y si ella caía en cama, yo estoy seguro que yo hubiese hecho lo que sea y mi hermana también para cuidarla. Pero entonces íbamos a caer en el mismo ciclo otra vez del cuidador que ya habíamos pasado por 9 años. Eso no era el plan de Dios. Y estoy cogiendo lo que vino a mi mente porque ya eran condiciones preexistentes de los dos. No es que ella le dio un ataque al corazón de la nada. Ella le dio de la nada, pero con condiciones preexistentes que no se cuidó por estar cuidando a mi papá. Una entrega que yo pocas veces he visto en mi vida. Una entrega como esa. Total. Me dieron un ejemplo de por vida, de estar en las buenas, en las malas, en las peores, en todas. Y espero algún día poder hacer el 50% por mi esposa de lo que hizo mi papá, mi mamá por mi papá. Cuando llegue ese pensamiento, yo sé que ese pensamiento viene de Dios. Porque si Él me dijo que todo iba a estar bien y Él sabe que yo iba a necesitar libertad emocional
para poder cumplir lo que él quería, tuve que pasar por este valle de la sombra y de la muerte, como dice el Salmo, Ujú. pero sabiendo que él iba a estar conmigo. Y ahora, definitivamente ya no hay ningún tipo de resentimiento en mi corazón. Ahora hay paz. Ahora puedo volver a sonreír y puedo decirle a otros, Dios estuvo conmigo en mi momento más bajo. En momentos donde yo caí en un hueco, donde pensé que no iba, que como único iba a salir era muerto. Así de fuerte se siente un ataque de pánico. Así de fuerte se siente la depresión. Así de fuerte se siente el que tu vida cambie en segundos. Generado por el duelo en este caso. Generado por el duelo y por la soledad. Ujú. No soledad porque tenía una esposa, tenía una niña, sino que mis padres, las figuras que me habían guiado y habían sido mis mentores espirituales y terrenales por toda la vida, ya no los tenía. En cuestión de 3 meses no los tenía ninguno de los dos. Fuerte. Pues Jonathan, de verdad que lo que has compartido con todos nosotros, tengo la seguridad de que va a ser de gran beneficio para personas que están en un momento de duelo y no saben cómo salir. Voy a compartir una promesa bíblica porque aunque muchos de nosotros vamos a tener que pasar por el valle de sombra y de muerte, el duelo nos va a llegar con un familiar, un amigo y a veces de maneras muy, muy distintas y trágicas, que son las que impactan más. Ahora, la Biblia promete algo acerca de la muerte, y Dios nos está dando una promesa poderosa de que en algún momento ya no tendremos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Hmm. Y mira, Isaías 25:8 dice, hablando de Dios, devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. La Biblia nos está prometiendo que muy pronto Él destruirá a la muerte. O sea, la promesa que está en la Biblia nos está diciendo, familia querida, no vamos a tener que pasar nunca más por el duelo, porque el Señor restaurará eso y eliminará la muerte, el dolor, el llanto. Y eso es parte de Renueva tu vida. Que conozcas que Dios te está invitando a confiar en Él, como tú lo hiciste, Jonathan. Confiar en Él porque pasaste, pero Él te sana de ahí. Pero te da una promesa de que si sigues confiando en Él, muy pronto, en esa nueva tierra, no habrá dolor, no habrá llanto, ni duelo. Es interesante porque yo siento que es bien importante señalar esto. El que Dios te sane y enjugue tus lágrimas no significa que yo no he pasado momentos tristes donde los extraño y donde quisiera que estuvieran Claro. aquí. Hace varios días mi papá hubiese cumplido años. Hace varios días atrás también mis papás hubiesen cumplido aniversario. Claro que hay tristeza. Cuando el Señor te sana y renueva tu vida, no significa que te va a borrar la mente, te va a borrar todo lo negativo, te va a reformatear el cerebro para que no recuerdes nada de la parte negativa. No, eso no es así. Todo eso yo lo tengo aquí. Lo que pasa es que en los momentos en donde más difícil se me hizo emocionalmente, llegó una paz que sobrepasó Todo entendimiento. eso y mi entendimiento. Y ahora yo lo que tengo es confianza en que el día que me sienta triste, Dios va a estar ahí conmigo como lo ha estado en el pasado. Correcto. Y el día que yo tenga que ser de bendición para alguien, como esos chicos en el campamento donde les pude hablar de la soledad y del dolor, pasando por la soledad y el dolor, y decirles, Dios está aquí contigo. Dios está aquí en el momento en que sientes que aunque tus dos padres están vivos, eres huérfano. Para mí era bien difícil entender a chicos que me decían, mami y papi se pasan pegados en el celular todo el día y no me atienden. Yo siento que estoy solo porque mis padres no fueron así conmigo.
Y ahora cuando no los tengo, puedo sentir la soledad que ellos sienten, pero teniendo a sus padres en carne y hueso vivos con ellos. ¿No crees que eso es más trágico? Que hay padres hoy en día que están muertos en vida porque viven para su trabajo, viven para... Y aquí estamos entrando en temas parentales, pero así son los podcasts. Y no se dan cuenta que sus hijos los necesitan y que va a llegar un momento en que no los van a tener. ¿Por qué hay que esperar a que te pase algo? ¿Por qué hay que esperar a que estés postrado en una cama para entender que el momento de disfrutar con tu familia es ahora? Mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron la misión y ellos trabajando nos llevaban a nosotros y nosotros siempre buscábamos la manera de jugar en Elías Burgos, en Yuquibo. Aquí en el centro juvenil yo aprendí a correr bicicleta, en algo de cadetes médicos. Claro. O sea, es buscar la manera de hacerle sentir a tus hijos que tú estás presente y que tú lo quieres a ellos presente mientras Dios cumple sus sueños contigo. Claro que sí. Yo siempre estuve presente viendo cómo Dios guió a mi papá, porque Él nunca nos dejó de lado. Él siempre nos llevó con nosotros, a mí, a mi hermana y a mi mamá. Y después de todo esto, en los momentos más tristes, Dios llega, te consuela y te recuerda el plan y su promesa. Wow, Jonathan, de verdad que yo te agradezco que hayas aceptado el estar con nosotros en este podcast de Renew, Renueva tu Vida, porque hay mucha gente que necesita escuchar esto. Así que te agradezco. Sabes que te queremos, te apreciamos mucho. Te deseo mucho éxito en todo lo que estás haciendo. Y gracias por darnos la clave para poder superar de otra manera, de manera poderosa, pero de otra manera más, superar el duelo que está llevando a muchas personas a un sufrimiento que los ancla por mucho tiempo. Así que les deseamos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, Pastor, que nos ayuden compartiendo este podcast para que más personas se puedan beneficiar. El Señor está poniendo algo en mi mente y lo voy a hacer mirando a la cámara. Quiero volver a repetir las palabras que yo escuché en mi mente y quisiera decirte, me estás viendo ahora mismo, puede ser que estés pasando por el momento más bajo. Y lo único que Dios tiene para decirte hoy es, yo estoy aquí, no te he abandonado y todo va a estar bien. Aprende a soltar tus cargas y te vas a dar cuenta que como su yugo es fácil, Él no solamente va a cargar tus cargas, sino que te va a cargar a ti cuando no puedas caminar. Así que solamente recuerda, en el momento más difícil, en el momento en que sientes que te falta el aire, en el momento en que se te adormecen las manos, en el momento en donde vas a pensar que vas a morir, escucha de parte del cielo, yo estoy aquí, yo soy tu Dios que te sustenta con la diestra de su justicia. Poderoso. Renew, renueva tu vida. Te invitamos a compartir este podcast y que nos sigas para que puedas escuchar más testimonios que te pueden ayudar en este gran curso. Jonathan, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias y recuerden seguirnos en las redes, Media San Juan, Renew, denle like y me siento raro porque estoy aquí en la parte frente a la cámara y normalmente estoy en la parte de atrás, pero gracias por haber pensado en nosotros para poder compartir esto y esperamos que pueda ser de bendición para alguien. Claro que sí.